Hola, queridos espectadores. Bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Antes de sumergirnos en la historia profundamente importante de hoy, me encantaría conocerlos mejor. Por favor, tómense un momento para dejar un comentario diciéndome desde dónde nos están viendo, en qué ciudad o estado se encuentran. Y si se sienten cómodos compartiendo, díganme qué edad tienen. Me encanta saber que nuestra familia aquí se extiende por todo el país, conectando corazones e historias de diferentes generaciones. La historia de hoy trata sobre los peligros de atribuir síntomas serios a simplemente envejecer, el poder de la detección temprana, y cómo la negación de una mujer casi le cuesta todo lo que amaba. Así que tomen su café, pónganse cómodos, y emprendamos juntos este importante viaje. Rosa Elena Vázquez tenía 68 años cuando comenzó a notar que las cosas ya no eran como antes. Esta abuela puertorriqueña que había criado 6 hijos en el barrio del Bronx, en Nueva York, que había trabajado como asistente de enfermería durante 40 años, que había sido el pilar de fuerza de su familia durante décadas, comenzó a experimentar lo que ella describía como los achaques de la edad. «Ay, mija, ya no soy la misma de antes», le decía a su hija menor, Isabel, mientras se sentaban en la cocina de su apartamento en el Bronx, tomando café puertorriqueño y comiendo pan tostado con mantequilla. Cuando una llega a los 68, el cuerpo ya no coopera como antes. Isabel, una trabajadora social de 43 años que había heredado la preocupación maternal de Rosa, había comenzado a notar cambios en su madre que iban más allá del envejecimiento normal. Rosa había comenzado a olvidar cosas pequeñas, como dónde había puesto sus llaves o si había tomado sus medicamentos para la presión arterial. Pero lo que más preocupaba a Isabel era que su madre, quien había sido famosa en la familia, por su energía inagotable, parecía estar perdiendo el interés en las actividades que siempre había amado. «Mami, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia?», le preguntó Isabel una tarde de domingo, notando que Rosa no se había arreglado para el servicio dominical como había hecho religiosamente durante los últimos 50 años. Rosa agitó la mano despreocupadamente. «Ay, Isabel, estoy muy cansada para andar caminando tanto. Además, Dios me escucha desde aquí también». Esta respuesta preocupó profundamente a Isabel. Su madre había sido la coordinadora del grupo de oración de su iglesia durante 20 años. Había sido la mujer que organizaba las recaudaciones de fondos, que visitaba a los enfermos, que nunca se perdía un servicio sin importar el clima o cómo se sintiera. Para Rosa, faltar a la iglesia era completamente fuera de carácter. «Mami, también he notado que no has estado cocinando tanto», observó Isabel. «Antes siempre tenías algo en la estufa para cuando llegáramos de visita». Rosa se encogió de hombros. «Es mucho trabajo cocinar para una persona sola. Además, ya no tengo el mismo apetito de antes. Cuando una envejece, no necesita comer tanto». Pero Isabel sabía que esto tampoco era normal para su madre. Rosa Elena Vázquez había sido legendaria en el barrio por sus pasteles en Navidad, su pernil en Año Nuevo y sus habichuelas con dulce que preparaba para cualquier celebración familiar. Cocinar no era solo algo que Rosa hacía, era parte de quién era. Era su forma de mostrar amor, de mantener unida a la familia, de preservar las tradiciones puertorriqueñas que había traído consigo cuando se mudó a Nueva York en los años 60. Los otros hijos de Rosa también habían comenzado a notar cambios. Miguel, su hijo mayor que trabajaba como mecánico en el Bronx, había comentado que su madre parecía confundida durante las conversaciones telefónicas. «A veces le pregunto sobre algo que me dijo la semana pasada, y actúa como si nunca hubiéramos hablado de eso», le confió a Isabel durante una conversación privada. Carmen, la tercera hija, que vivía en New Jersey con su familia, había notado que Rosa había comenzado a repetir historias durante sus visitas semanales. «Me cuenta la misma historia sobre la vecina 3 veces en una conversación», le dijo Carmen a Isabel. «Y cuando le menciono que ya me lo había dicho, se molesta y dice que estoy equivocada». Pero quizás el cambio más alarmante lo notó José, el hijo menor, que vivía en el mismo edificio que Rosa, 2 pisos más arriba.
José había desarrollado la costumbre de bajar a revisar a su madre todos los días antes del trabajo y había comenzado a encontrar cosas preocupantes. Isabel, ayer encontré a mami con la estufa prendida, pero no había nada cocinándose, le dijo José durante una llamada telefónica una noche. Cuando le pregunté, me dijo que se había olvidado de qué estaba cocinando. ¿Cuánto tiempo? ¿Había estado prendida la estufa?, preguntó Isabel, sintiendo una ola de pánico. No sé, pero estaba caliente. Mira, sé que mami está envejeciendo, pero esto me está asustando. ¿Y si se había olvidado y había salido del apartamento? ¿Y si hubiera habido un incendio? Isabel sentía el mismo miedo que su hermano, pero cada vez que intentaba hablar con Rosa sobre estos incidentes, su madre los minimizaba o se molestaba. Ustedes están exagerando, insistía Rosa. Todos nos olvidamos de cosas a veces. Yo he vivido sola en este apartamento durante 10 años desde que murió su padre, y nunca he tenido problemas. Pero mami, esto es diferente, trataba de explicar Isabel. No son solo olvidos ocasionales, son patrones de confusión que nos tienen preocupados. Isabel, tengo 68 años. Por supuesto que no soy tan aguda como cuando tenía 30. Eso es normal. ¿Tú crees que vas a tener la misma memoria a los 68 que tienes ahora? Esta era la respuesta estándar de Rosa a cualquier preocupación que sus hijos expresaran sobre su salud mental. Para ella, los olvidos, la confusión y los cambios en su personalidad eran simplemente parte del proceso natural de envejecimiento. Rosa había visto a su propia madre desarrollar lo que en ese tiempo llamaban senilidad en sus últimos años, y había aceptado que ese sería probablemente su destino también. En mi familia, todos los viejos se ponen así, le explicaba a Isabel. Tu abuela también se olvidaba de las cosas cuando envejeció. Es normal, mija. Es lo que pasa cuando uno llega a cierta edad. Pero Isabel, con su experiencia como trabajadora social, sabía que no todos los cambios cognitivos en las personas mayores eran normales o inevitables. Había trabajado con muchos adultos mayores a lo largo de los años y había aprendido a distinguir entre el envejecimiento normal y los signos de algo más serio. Los olvidos ocasionales eran normales. Olvidar dónde pusiste las llaves a veces, o no recordar el nombre de un conocido casual, o tener que buscar una palabra específica durante una conversación. Esas eran partes normales del envejecimiento. Pero lo que Rosa estaba experimentando era diferente. Estaba olvidando conversaciones enteras que había tenido días antes. Estaba perdiendo el interés en actividades que habían sido centrales en su identidad durante décadas. Estaba teniendo episodios de confusión que ponían en riesgo su seguridad. Como dejar la estufa prendida, Isabel decidió documentar estos incidentes para tener ejemplos concretos cuando hablara con Rosa sobre buscar ayuda médica. Durante las siguientes semanas, mantuvo un registro detallado de las cosas preocupantes que Rosa hacía o decía. Un martes, Rosa llamó a Isabel 3 veces en 2 horas, preguntando cada vez si habían hecho planes para el fin de semana, aparentemente sin recordar las conversaciones previas. Un jueves, Carmen encontró a Rosa en el supermercado del barrio, parada en el pasillo de los cereales con una expresión confundida, incapaz de recordar qué había venido a comprar o cómo había llegado ahí. Un sábado, José bajó para el chequeo diario de su madre y la encontró vistiendo 3 suéteres diferentes, uno encima del otro, insistiendo en que tenía frío a 1980, a pesar de que era un día caluroso de verano y el apartamento estaba sofocante. Pero el incidente que finalmente convenció a Isabel de que necesitaban intervenir ocurrió un domingo por la tarde. Rosa había llamado a la policía reportando que alguien había entrado a su apartamento y había movido todos sus muebles. Cuando los oficiales llegaron, encontraron que todo estaba exactamente como siempre había estado. Rosa insistía en que alguien había estado en su casa, moviendo las cosas para confundirla. «Señora, todo parece estar en orden», le explicó pacientemente uno de los oficiales. «¿Es posible que esté confundida sobre cómo estaban organizadas las cosas?» Rosa se indignó. «Oficial, yo he vivido en este apartamento durante 10 años. Sé cómo están organizadas mis cosas. ¿Alguien estuvo aquí?»
Los oficiales recomendaron que la familia buscara una evaluación médica para Rosa, pero cuando Isabel trató de discutir el incidente con su madre, Rosa se negó rotundamente a admitir que había habido cualquier confusión de su parte. «Esos policías jóvenes no saben nada», insistía Rosa. «Probablemente ni siquiera revisaron bien. Alguien definitivamente estuvo en mi apartamento». Isabel sabía que había llegado el momento de una intervención familiar. Reunió a todos sus hermanos para una conversación difícil sobre el estado mental de su madre y la necesidad de buscar ayuda médica profesional. «Sé que mami no va a querer ir al doctor», le dijo Isabel a sus hermanos durante una reunión en casa de Carmen en New Jersey. «Pero estos incidentes están empeorando, y estoy preocupada por su seguridad». Miguel, siempre el más directo de los hermanos, fue claro en su opinión. «Mira, Isabel, entiendo tu preocupación, pero mami tiene razón en una cosa. Ella está envejeciendo. Tal vez esto es solo lo que pasa cuando uno llega a cierta edad». «Miguel, esto no es envejecimiento normal», insistió Isabel. «He trabajado con 1970 adultos mayores durante años. Lo que está pasando con mami va más allá de los olvidos ocasionales». Carmen estaba dividida. Por un lado, estoy de acuerdo con Isabel. Mami definitivamente está actuando de manera diferente. Pero por otro lado, también entiendo por qué mami no quiere ir al doctor. Ya sabes cómo son esas citas médicas para los adultos mayores. Los doctores a veces no toman en serio a las mujeres mayores, especialmente a las latinas. José, que era quien veía a Rosa más frecuentemente, finalmente habló. «Yo voto por llevarla al doctor. El incidente de la estufa me asustó mucho. ¿Qué pasa si se olvida de algo más peligroso? ¿Qué pasa si se pierde cuando sale a caminar? No podemos simplemente esperar a que pase algo terrible». Después de mucha discusión, los hermanos decidieron abordar el tema con Rosa como familia unida. Pero cuando se reunieron en el apartamento de Rosa el siguiente domingo para hablar con ella sobre sus preocupaciones, la conversación no fue «bien». «Ustedes están tratando de controlar mi vida», les dijo Rosa, claramente molesta. «Soy una mujer adulta. He cuidado de ustedes toda su vida. He trabajado, he mantenido esta casa. Ahora que soy mayor, ¿de repente no puedo tomar mis propias decisiones?» «Mami, no estamos tratando de controlar tu vida», trató de explicar Isabel. «Estamos preocupados por tu seguridad. Los olvidos, la confusión, el incidente con la policía. Esto no es normal». «Claro que es normal», gritó Rosa, más agitada de lo que sus hijos la habían visto en años. «Todos ustedes van a envejecer también. Van a ver lo que se siente cuando su propia familia piensa que están locos». Carmen trató de calmar la situación. «Mami, nadie piensa que estás loca. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. Si quieren asegurarse de que esté bien, dejen de tratarme como si fuera una niña. He vivido 68 años. Creo que sé cuando algo está mal conmigo». La conversación terminó con Rosa pidiendo a sus hijos que se fueran de su apartamento y con la familia sintiéndose más frustrada y preocupada que antes. Durante las siguientes semanas, los incidentes continuaron y empeoraron. Rosa se perdió, regresando del supermercado que había visitado 3 veces por semana durante 10 años. Un vecino la encontró 2 cuadras más allá, llorando y confundida, incapaz de recordar su dirección. Otro día, Carmen recibió una llamada de la farmacia del barrio. Rosa había ido a recoger sus medicamentos para la presión arterial, pero había insistido en que el farmacéutico le estaba dando las pastillas equivocadas, a pesar de que eran exactamente las mismas que había estado tomando durante años. El punto de quiebre llegó cuando José encontró a Rosa en su apartamento a las 3 de la mañana, completamente vestida y empacando una maleta. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, Rosa le dijo que tenía que irse a trabajar. «Mami, son las 3 de la mañana. ¿Y te jubilaste hace 8 años?» Rosa lo miró con confusión genuina. «¿De qué hablas, José?» «Tengo que estar en el hospital, a las 7. Van a despedirme si llego tarde otra vez». Fue en ese momento que José se dio cuenta de que su madre no estaba simplemente envejeciendo o siendo difícil. Algo estaba genuinamente mal y necesitaba ayuda médica inmediata. A la mañana siguiente, José llamó a Isabel.
Tienes que venir acá ahora mismo. Mami está realmente confundida. Anoche pensaba que todavía trabajaba en el hospital. No sabía qué año era. Isabel llegó al apartamento de Rosa dentro de una hora y encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, luciendo perdida y asustada. «Mami, ¿cómo te sientes?», preguntó Isabel gentilmente. Rosa la miró con ojos que no la reconocían. Completamente. «¿Quién eres tú? ¿Eres la nueva enfermera?». El corazón de Isabel se hundió. Su madre, que la había criado, que había sido su fuente de fuerza durante toda su vida, no la reconocía. «Soy Isabel, mami, tu hija». Rosa frunció el ceño, claramente luchando por procesar esta información. «¿Isabel? Mi Isabel es pequeña. ¿Dónde está mi Isabel pequeña?». Isabel se dio cuenta de que su madre estaba experimentando algún tipo de episodio cognitivo severo, posiblemente confundiendo el presente con memorias de cuando Isabel era niña. Ya no había duda de que Rosa necesitaba evaluación médica inmediata. «Mami, vamos a ir al doctor hoy», le dijo Isabel suavemente. Para su sorpresa, Rosa no protestó. En cambio, asintió dócilmente, como si ya no tuviera la energía o la claridad mental para resistir. El viaje al hospital fue desgarrador. Rosa parecía asustada y confundida, aferrándose a la mano de Isabel, pero sin parecer entender completamente dónde estaban o por qué estaban ahí. En la sala de emergencias del Bronx Lebanon Hospital, Dr. María Fernández, una geriatra puertorriqueña, evaluó a Rosa. Después de varias horas de pruebas cognitivas, análisis de sangre y escáneres cerebrales, Dr. Fernández se reunió con Isabel y José para discutir los resultados. «Su madre está experimentando lo que parece ser demencia de tipo Alzheimer», explicó Dr. Fernández con compasión. «Los síntomas que han descrito, la pérdida de memoria progresiva, la confusión, los cambios de personalidad, la desorientación, son consistentes con esta enfermedad». Isabel sintió como si el mundo se hubiera detenido. «¿Alzheimer? ¿Está segura?». Basándose en las pruebas y la evaluación clínica, sí. Parece que la enfermedad ha estado progresando durante algún tiempo. Los síntomas que ustedes atribuyeron al envejecimiento normal eran en realidad señales tempranas de demencia. José preguntó la pregunta que todos temían. «¿Cuánto tiempo?». Dr. Fernández suspiró. «Es difícil predecir exactamente. El Alzheimer progresa de manera diferente en cada persona. Basándose en el estado actual de su madre, yo diría que la enfermedad ha estado presente durante al menos un año, posiblemente más». «¿Habría hecho diferencia si hubiéramos traído a mami antes?», preguntó Isabel. «Potencialmente, sí. Aunque no tenemos cura para el Alzheimer, tenemos medicamentos que pueden ayudar a ralentizar la progresión en las etapas tempranas. También habríamos podido implementar estrategias de seguridad y apoyo mucho antes». Isabel se sintió abrumada por la culpa. Pensamos que era solo la edad. Ella seguía diciéndonos que era normal envejecer así. «Esto no es culpa de ustedes», les aseguró Dr. Fernández. «Muchas familias luchan con distinguir entre el envejecimiento normal y los signos de demencia. Y es comprensible que su madre resistiera a buscar ayuda. Muchos adultos mayores tienen miedo de perder su independencia». «¿Qué pasa ahora?», preguntó José. «Ahora necesitamos desarrollar un plan de cuidado. Su madre va a necesitar supervisión y apoyo crecientes. No puede vivir sola de manera segura por mucho tiempo más». Las siguientes semanas fueron un torbellino de decisiones difíciles y emociones complicadas. Rosa tenía momentos de claridad en los que entendía lo que estaba pasando y otros momentos en los que estaba completamente perdida en confusión. Durante uno de sus momentos más lúcidos, Rosa habló con Isabel sobre su miedo y su pesar. «Isabel, siento haber sido tan terca», le dijo Rosa, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tenía tanto miedo de que me quitaran mi independencia, de que me pusieran en un hogar de ancianos, que negué que algo estuviera mal». «Mami, no tienes que disculparte. Entendemos por qué estabas asustada. Pero perdimos tiempo, ¿verdad? Si hubiera ido al doctor cuando ustedes me dijeron, tal vez las cosas serían diferentes». Isabel no sabía qué decir. Era verdad que habían
perdido tiempo valioso, tiempo en el que Rosa podría haber recibido tratamiento temprano y apoyo. Pero también entendía el miedo de su madre y la dificultad de aceptar que algo tan fundamental como su mente estaba cambiando. La familia decidió que Rosa se mudaría con Isabel, quien tenía más espacio en su apartamento y experiencia profesional trabajando con adultos mayores. Pero incluso con el mejor cuidado posible, la progresión de la enfermedad de Rosa fue rápida. Dentro de 6 meses, Rosa había perdido la mayoría de sus recuerdos recientes. Reconocía a sus hijos solo ocasionalmente, y a menudo pensaba que eran visitantes en lugar de su familia. La mujer que había sido el centro de fuerza de la familia Vázquez se estaba desvaneciendo gradualmente. Lo más doloroso para la familia era saber que Rosa había tenido razón sobre una cosa. Su madre había desarrollado demencia en sus últimos años también. Pero lo que Rosa no había entendido era que el Alzheimer no era una parte inevitable del envejecimiento. Era una enfermedad real, que podría haber sido diagnosticada y tratada mucho antes, si no hubiera sido atribuida simplemente a la edad. Durante Nintos y con una de las últimas conversaciones coherentes que Isabel tuvo con su madre, Rosa expresó el pesar que la perseguía. «Isabel, quiero que prometas algo. Lo que sea, mami. Si alguna vez notas cambios en ti misma, o en tus hermanos, o en cualquiera de la familia, no dejes que el miedo te impida buscar ayuda. No cometas mi error. Te lo prometo, mami. Y enséñales a tus nietos que envejecer no significa perder la mente. Lo que me está pasando a mí no es normal. Es una enfermedad. Y las enfermedades necesitan doctores». Isabel lloró mientras escuchaba las palabras de su madre. Rosa había aprendido la lección, pero demasiado tarde para cambiar su propio destino. 2. Años después del diagnóstico, Rosa Elena Vázquez falleció en un hogar de cuidados especializados, rodeada por su familia. Pero su historia no terminó con su muerte. Isabel decidió honrar la memoria de su madre compartiendo su historia con otras familias latinas, especialmente para educar sobre la diferencia entre el envejecimiento normal y los signos de demencia. Mi madre pensó que estaba simplemente envejeciendo, Isabel explicaba durante presentaciones en centros comunitarios del Bronx. Pero los olvidos severos, la confusión, los cambios de personalidad, esos no son parte normal del envejecimiento. Son señales de que algo más está pasando. Isabel también trabajó para educar sobre los recursos disponibles para familias que enfrentan demencia. Muchas familias latinas no buscan ayuda porque tienen miedo del sistema médico o porque piensan que la confusión en los adultos mayores es normal, explicaba. Pero hay ayuda disponible, y mientras más temprano busquemos esa ayuda, mejor. La historia de Rosa Elena Vázquez se convirtió en una lección poderosa sobre los peligros de atribuir síntomas serios al envejecimiento normal. Su negación había sido comprensible. El miedo a perder su independencia, la creencia cultural de que la senilidad era inevitable, la resistencia a ser vista como una carga para su familia. Pero esa negación le había costado meses preciosos en los que podría haber recibido tratamiento temprano. Podría haber tomado decisiones importantes sobre su futuro, mientras aún tenía la capacidad de hacerlo. Y podría haber tenido más tiempo de calidad con su familia. Los cambios que Rosa había experimentado, los olvidos progresivos, la confusión, la pérdida del interés en actividades importantes, los episodios de desorientación, no habían sido solo la edad. Habían sido síntomas de una enfermedad real que merecía atención médica real. La lección que Rosa aprendió demasiado tarde es una que todos necesitamos recordar. El envejecimiento normal no incluye demencia severa. Mientras que algunos cambios cognitivos menores son normales con la edad, los cambios significativos en la memoria, la personalidad o la capacidad de funcionar de manera segura son señales de que algo más está pasando. Si Rosa hubiera buscado ayuda médica cuando sus hijos primero expresaron preocupaciones, habría tenido acceso a medicamentos que podrían haber ralentizado la progresión de su enfermedad. Habría podido participar en decisiones sobre su cuidado futuro.
Habría tenido más tiempo para crear recuerdos finales con su familia mientras aún tenía la capacidad de hacerlo. En cambio, porque pensó que era solo la edad, Rosa perdió la oportunidad de luchar contra su enfermedad cuando la lucha podría haber marcado una diferencia. Su historia es un recordatorio poderoso de que nuestras mentes, como nuestros cuerpos, merecen atención médica cuando algo no está funcionando correctamente. La demencia no es una parte inevitable del envejecimiento, y los cambios cognitivos significativos siempre merecen evaluación profesional. Si ustedes o alguien que aman está experimentando cambios en la memoria, confusión o alteraciones en la personalidad que van más allá de los olvidos ocasionales normales, no atribuyan estos síntomas simplemente a la edad. Busquen ayuda médica. Hagan preguntas. Defiendan su derecho a una evaluación completa. Rosa Elena Vázquez pensó que era solo la edad hasta que el médico le dijo la verdad. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para cambiar el curso de su enfermedad. No cometan el mismo error. Su mente, como su vida, es demasiado preciosa para arriesgarla en la esperanza de que los síntomas preocupantes sean solo parte del envejecimiento. Gracias por acompañarnos en la historia de Rosa hoy. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias importantes como esta. Y sobre todo, no olviden la lección que Rosa pagó con su claridad mental para enseñarnos. Algunos cambios merecen atención médica, sin importar nuestra edad. Hasta la próxima vez, cuídense y no dejen que la edad sea una excusa para ignorar síntomas que podrían ser tratables si se detectan a tiempo.